Un muy cordial saludo para todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso de las principales doctrinas epistemológicas que se han dado en el campo de la filosofía occidental. Cuando se habla de una doctrina epistemológica se hace referencia a una teoría a propósito de la producción de conocimiento. Ustedes se preguntarán por qué motivo comenzamos con estas dos figuritas, estas dos letras, que representan las iniciales, o que son las iniciales de sujeto y objeto. Entonces, estas dos figuras representan al sujeto y el objeto. Es el punto de partida en virtud de que es la relación sujeto y objeto la que ha permitido el desarrollo de las diferentes teorías del conocimiento. Es a partir de esta relación que se han dado todas las doctrinas epistemológicas y que se ha desarrollado toda la teoría a propósito de cómo se produce el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la concepción que se tenga de sujeto y objeto, y dependiendo de la concepción que se tenga de la interacción y relación entre estas dos entidades, entre estas dos categorías, que se discute una de las cosas fundamentales, una de las cuestiones fundamentales en la filosofía. Por ejemplo, la cuestión de la verdad. La cuestión de la verdad, el acceso a la verdad, ha sido un tema de reflexión desde los principios de la filosofía occidental. Desde los antiguos griegos, la pregunta por el acceso a la verdad y la pregunta por la verdad misma ha sido un tema central en las discusiones epistemológicas. Martin Heidegger, retomando el tema del acceso a la verdad, sostiene que la verdad se presenta en el campo o surge en el campo del lenguaje. Es decir, la verdad adquiere una condición, una connotación específica en el campo del lenguaje, entendiendo por ello que verdad o no verdad es aquello que un sujeto enuncia a propósito del ser, de la existencia de un objeto. Los griegos, por ejemplo, el señor Parménides, ya sostenían que el acceso a la verdad es imposible. La verdad es inaccesible. La verdad, sostenía Parménides, no es conocible como algo absoluto. ¿Por qué motivo no es conocible como algo absoluto? El problema no es que se pueda acceder o no a la verdad, o el problema no es que la verdad exista o no. La cuestión depende del hecho de tener la certeza de si el conocimiento que poseemos a propósito de un objeto es o no es el verdadero conocimiento que pueda tenerse a propósito del ser de ese objeto. No es posible reconocer que el conocimiento que tenemos es o no el verdadero. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque el conocimiento no es seguro. Todo conocimiento que se tiene por cierto es cuestionado en uno u otro momento. Todo conocimiento que llegue a producirse a propósito del ser de un objeto, a propósito del ser de cualquier objeto o incluso del ser de cualquier sujeto, puede ser puesto en cuestión, puesto en duda en algún momento y refutado, revalorado o reafirmado. Eso es lo que permite la evolución de la ciencia. Ya los trabajos de Karl Popper con el falsacionismo científico nos han demostrado que la evolución de la ciencia consiste justamente en la capacidad que se tiene para tomar por verdad aquello que se dice con un carácter provisional, pero que es necesario reconocer que esa verdad puede ser sometida a una refutación en uno u otro momento y que esa refutación es la que permite el crecimiento, el desarrollo, la evolución del conocimiento científico. ¿Cuál es la solución entonces? Reconocer el carácter provisional de todo conocimiento y por lo tanto reconocer el carácter provisional de la verdad. No obstante, eso trae una cuestión implícita, un problema que surge en esta reflexión, y es el posible escepticismo radical. ¿En qué consiste el escepticismo radical? En la negación de toda la verdad posible, en la negación de acceder a cualquier tipo de verdad. Frente a esta concepción escéptica, es necesario, para que sea posible una discusión o un desarrollo de la ciencia, aceptar ciertos criterios que, si bien son fiables, momentáneos y provisionales, no son seguros, pero es necesario partir de esos ciertos criterios, esos mínimos a partir de los cuales se puede tener un mínimo acceso a la verdad, un acceso a la verdad por lo menos tentativo. Entonces,
La filosofía ha propuesto a lo largo de su historia diferentes concepciones de la verdad, que no se presentan como la verdad absoluta, pero que sí me permiten tener un mínimo de seguridad, un mínimo de certeza para poder producir teorías acerca del conocimiento. El primer criterio de la verdad, o la primera concepción de la verdad de la que se habla ahorita, o de la que vamos a hablar hoy, es de la correspondencia. La verdad como correspondencia se refiere a que una afirmación es verdadera cuando dicha afirmación se corresponde con la realidad del objeto. Me explico. Cuando yo enuncio como sujeto algo a propósito de un objeto, ese enunciado, esa afirmación que yo arrojo, es verdadera en la medida en que se corresponda con la realidad de ese objeto. Tiene mucho que ver con la percepción. Por ejemplo, si yo digo en esta ocasión que la flecha es azul, la enunciación, el enunciado es verdadero. Esa afirmación es verdadera en la medida en que se perciba que el objeto flecha al cual estoy haciendo referencia efectivamente es azul. Si yo dijera, por ejemplo, que la flecha es roja, el enunciado, la afirmación, tendría carácter de no verdadero. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la percepción. Repito, la correspondencia hace referencia a que la afirmación que se hace a propósito del objeto se corresponda con la realidad, con el ser de ese objeto. La primera concepción de la verdad es la correspondencia. La segunda concepción de la verdad es la evidencia. ¿A qué hace referencia la evidencia? Se toma por verdadero lo que es evidente. Es decir, que se toma por verdadero aquello que parece imposible que sea falso. Es tan evidente lo que se percibe que no puede ser de otra forma. No obstante, la historia ha demostrado a lo largo de la trayectoria del crecimiento y del desarrollo científico que eso que se toma como imposible que sea falso, de hecho lo es. La percepción, por ejemplo, puede engañarnos. La experiencia de nuestros sentidos nos engaña. Aquello que tomamos como evidente por parte de la percepción de nuestros sentidos, en realidad puede estar llevándonos a incurrir en un error. Por ejemplo, el señor Galileo demostró cómo aquello que parecía evidente, Galileo Galilei demostró cómo aquello que parecía evidente, y es que la Tierra no se mueve, y es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, en realidad era falso. Galileo demostró que eso que nuestros sentidos nos presentan como algo evidente es un error. Entonces el criterio de la verdad como evidencia, al igual que la correspondencia, puede ser refutado. El siguiente criterio de la verdad es la coherencia, que ya no depende tanto de la percepción, sino que depende más bien de la lógica. ¿En qué consiste la coherencia? En la simple articulación lógica de afirmaciones. La verdad como coherencia se adscribe en el principio de la no contradicción expuesto por Aristóteles en los principios de lógica suprema. Hay verdad en la medida en que haya coherencia entre lo que dijiste anteriormente y lo que actualmente dices. Lo que se busca es que no exista una contradicción entre lo que se ha afirmado con anterioridad y lo que se está afirmando en la actualidad. De tal forma que el discurso tenga una estructura lógica, tenga una estructura articulada y coherente, que no se contradiga a sí mismo. Por ejemplo, yo podría decir que a Juan no le gustan los gatos y que Juan no tiene ningún gato. Y que la conclusión es que Juan no tiene gatos porque no le gustan los gatos. En ese orden de ideas estoy en lo correcto, estoy diciendo una verdad. Pero yo no podría decir, por ejemplo, en el principio del discurso, que a Juan no le gustan los gatos y terminar con la conclusión de que Juan es amante de los gatos o le gustan los gatos. Estoy incurriendo en un error de contradicción. La conclusión se contradice con una de las premisas. Esa es la verdad por coherencia. Luego viene la verdad por consenso, muy utilizada en el campo de la política y de la ética. La verdad por consenso hace referencia a que lo que se busca es un acuerdo a propósito de la realidad, a propósito del objeto. Por ejemplo, se habla de un intersubjetivismo en el que varios sujetos coinciden en ponerse de acuerdo, en establecer un consenso para enunciar algo a propósito de un objeto.
Este criterio, la verdad, es muy poco confiable, porque puede ocurrir el hecho de que 2, 3 o incluso más sujetos, ¿sí? Entonces, en un lugar en donde hay 10 sujetos, los 10 sujetos se ponen de acuerdo en afirmar que la flecha no es azul, sino que es roja. Y entonces ese consenso hace verdadera la afirmación de que la flecha es roja cuando la verdad de ese objeto que llamamos flecha es azul. O la realidad de ese objeto que llamamos flecha es la cualidad de poseer un color azul. La verdad por consenso en realidad es uno de los más poco fiables, porque de hecho es una falacia. Podría incurrir en una falacia en la cual la cantidad de personas que apoyan una afirmación terminaría determinando el carácter de verdad de esa afirmación, por el solo hecho de que es respaldada por X cantidad de personas. La tiranía de las mayorías de las que se hablan en algunas doctrinas políticas. ¿Sí? El solo acuerdo o el solo consenso no es garantía de la verdad, porque puede ser que la mayoría e incluso todos estén incurriendo en un error. En ese orden de ideas, Galileo estaría equivocado, porque la mayoría pensaba que era la Tierra la que estaba fija y el Sol el que se movía alrededor de la Tierra. Y el consenso era ese, el acuerdo era ese. Vemos cómo este criterio es en realidad muy poco fiable. Finalmente, tenemos a la verdad como utilidad, es decir, la concepción de la verdad según la cual lo verdadero es aquello que sea útil. ¿Sí? Se está frente a una verdad en la medida en que se está frente a algo efectivo. Entonces, una medida es juzgada en su carácter de verdad según la efectividad que tenga. Esto puede ser cuestionable ética y moralmente. Tómese, por ejemplo, el caso de una medida punitiva, una medida en el campo del derecho penal, que condene a muerte a aquellos que cometan determinado delito. Puede ocurrir que por el temor a ser sometidos a la justicia penal, por el temor de ser condenados a muerte, las personas no incurran en esa acción, no incurran en esa conducta punible. En ese orden de ideas se dirá que la medida es verdadera. Este criterio pues tiene serias dificultades, sobre todo en el campo de la ética, sobre todo en el campo de la moral, en el campo de la política, porque la efectividad no necesariamente es garantía de la verdad. Esta relación sujeto-objeto, en función del establecimiento de la verdad, me permite comprender entonces las dos primeras grandes corrientes, doctrinas o escuelas epistemológicas. Por un lado, tenemos el subjetivismo. ¿Qué dice el subjetivismo? Que algunos llaman relativismo, de buena forma además. El subjetivismo o relativismo sostiene que existen diferentes verdades y que hay tantas verdades posibles como cantidad de seres existen, porque es el sujeto el que crea la verdad a propósito del objeto. Es decir, el objeto en sí mismo no posee una verdad. De hecho, el objeto en sí mismo no existe, al no ser por un sujeto que haga aparecer ese objeto. Y entonces, el objeto no posee una verdad. La verdad no es objetiva. No pertenece al reino del objeto, sino que la verdad está en lo que el sujeto diga a propósito de ese sujeto. Ya van entendiendo por qué se le llama también relativismo. Porque la verdad que yo enuncio a propósito de un objeto depende de circunstancias políticas, culturales, sociales, económicas, entre otras, psicológicas, psiquiátricas. Por ejemplo, la percepción de los colores es cultural. Entonces, no todas las culturas vemos el color amarillo de la misma forma, por ejemplo. Ese subjetivismo o relativismo hace referencia entonces a que es el sujeto el que construye el objeto y a que es el sujeto el que construye o crea la verdad del objeto. Por lo tanto, es posible hablar de la creación de verdades en plural. Los primeros en postular esta doctrina fueron los sofistas, especialmente Protágoras, cuando sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Es decir, todas las cosas adquieren la forma que el hombre les da. Y adquieren las formas de la manera, según la manera en que el hombre las piensa, en que el ser humano las piensa. Frente al subjetivismo se encuentra la teoría del objetivismo. El objetivismo, cuyos principales exponentes en la filosofía antigua serían Platón, Heráclito y Pitágoras.
Ellos sostienen que la verdad es una sola y la misma para todos los seres racionales. Que el mundo, la realidad, encierran una verdad universal que se encuentra en el reino de las ideas, en el mundo de las ideas, allá en el topos urano. La verdad es una sola y cada quien está en la posibilidad de acceder a esa verdad única, a esa verdad universal a través del uso de la razón, del entendimiento. Entonces aquí ya entendemos dos primeras escuelas o corrientes epistemológicas. Vamos a entender las otras corrientes o escuelas epistemológicas a partir de la comprensión de un aspecto clave. El objeto en su existencia tiene dos formas de manifestar, dos maneras, dos modos de manifestar su presencia, su existencia en el mundo. Por un lado, el objeto tiene una apariencia, tiene un aspecto, tiene una forma externa que todos podemos percibir. Cualquier objeto en tanto que cosa o tratado como cosa, como proponía Durkheim, cualquier fenómeno tratado como cosa, tiene una apariencia externa, un aspecto que se percibe. Pero también todo objeto tiene una esencia, tiene una sustancia, tiene un contenido. Y he aquí uno de los principales problemas de la filosofía. Hay quienes dicen que efectivamente el contenido, la sustancia, la esencia de los objetos se corresponde con el aspecto, la forma o la apariencia. En cambio, hay quienes dicen que detrás de la apariencia, detrás de la forma, se encuentra la verdadera esencia del objeto. Lo importante no es la forma externa, sino el contenido del objeto. Esto debemos tenerlo claro para entender las escuelas epistemológicas que voy a explicar a continuación. Entonces, si el objeto tiene dos maneras diferentes de manifestar su existencia en el mundo, en la realidad, el sujeto también tiene dos facultades para acceder a ese objeto. Por un lado, el sujeto tiene la experiencia de los sentidos, empeiria, como lo dirían en griego. La empeiria hace referencia a eso, a la experiencia sensible, a la experiencia de los sentidos, a la percepción. Pero también posee la facultad del intelecto, de la razón, la ratio, la episteme, como lo dirían algunos. Esa episteme, ese conocimiento del objeto a través del intelecto, un conocimiento intelectual o un conocimiento empírico. Entonces hay quienes conocen al objeto a través de la experiencia de los sentidos. En este caso estamos frente a aquellos sujetos que conocen los objetos en función de su experiencia perceptiva, en función de su experiencia sensible. Este sería un acceso a la apariencia o a la forma del objeto, que luego daría lugar a un conocimiento diferente. Por otro lado, tenemos a aquellos sujetos que acceden al conocimiento del objeto en función del ejercicio de la razón o del intelecto. Entonces, por ejemplo, para algunos racionalistas, porque esas son las dos escuelas a las que se da lugar, entonces tenemos en primer lugar el empirismo, que hace referencia a la escuela epistemológica según la cual el verdadero conocimiento de los objetos se da a través de la experiencia de los sentidos. Nada hay en el entendimiento humano que no haya pasado primero por la experiencia de los sentidos, solía decir uno de los más famosos empiristas, Berkeley. Racionalismo hace referencia a la doctrina epistemológica según la cual el verdadero conocimiento del objeto se obtiene a través del uso del intelecto, del ejercicio de la razón. Eso me permite entender, por ejemplo, por qué para los griegos, para algunos griegos, los ciegos tenían condición de sabios. La ceguera era sinónimo o símbolo de sabiduría, porque la ceguera me llevaba a mí a una condición en la cual me veo forzado, me veo obligado a renunciar a la esclavitud de la percepción. Sin duda alguna nosotros nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado a percibir el mundo principalmente con la mirada. Y la mirada nos lleva a errores, la mirada nos lleva a engaños. Cuando tú te ves forzado a no depender del sentido de la vista para percibir el mundo,
te ves en la misma medida obligado a percibir el mundo de manera intelectual o racional. Entonces renuncias al aspecto o a la forma de los objetos para penetrar directamente hacia la sustancia o hacia el contenido, llegar directamente al contenido. Por eso los ciegos en Grecia eran sabios, porque no incurrían en errores de percepción. Aquí no se está a favor o en contra de ninguna de las doctrinas epistemológicas, simplemente se están explicando. ¿Quiénes serían los principales exponentes del empirismo? David Hume, de Escocia, John Locke, de Inglaterra, y George Berkeley, de Irlanda. Quiero que identifiquen la oposición geográfica, la ubicación geográfica de las corrientes, porque esto es, en mi opinión, es importante. Por su lado, en el racionalismo tenemos a René Descartes, fundador del racionalismo, Baruch Spinoza, de Holanda. René Descartes es francés, Spinoza es de Holanda, y Gottfried Leibniz, de Alemania. Entonces tenemos de un lado, como defensores del empirismo y promotores del empirismo, a un escocés, a un inglés y a un irlandés, que corresponden geográficamente a la Europa insular. ¿Sí? Es un pensamiento insular, un pensamiento independiente, pragmático. No es gratis que los postuladores, que los principales exponentes de la filosofía pragmática sean los ingleses. Por el otro lado, tenemos a una Europa continental, concentrada en el ejercicio de la razón, en la defensa de la intelectualidad, del intelecto, del entendimiento, como forma, como medio directo para acceder al conocimiento. No estoy diciendo, por ejemplo, que en la Europa insular no hayan racionalistas o que en la Europa continental no hayan empiristas. Pero sí estoy diciendo que a veces la ubicación geográfica, que da lugar a ciertas dinámicas económicas y culturales, además de sociales, permiten el desarrollo de uno u otro pensamiento. Entonces, frente a esta discusión, porque es una discusión que lleva siglos, ¿sí? Entonces los empiristas, los racionalistas le refutan a los empiristas, por ejemplo, que los sentidos nos engañan, y tienen razón. Los sentidos nos engañan. ¿Cómo le explico yo a un niño que no es la Tierra, que no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol? Al niño le va a ser muy complicado, le va a ser muy difícil realizar ese ejercicio de abstracción intelectual, puesto que lo que él ve es que el Sol sale por un lado y se oculta por el otro. El niño lo que ve es eso, lo que percibe es eso. Hay que explicarle mediante un ejercicio de abstracción intelectual que es el Sol el que está fijo y es la Tierra la que se mueve a su alrededor. Por su parte, ya que los racionalistas definen que es aquello, el único objeto, la única existencia es aquella que se concibe a través del pensamiento, le refutan es justamente eso. Entonces cualquier cosa que imaginemos debe tener el carácter de real o de verdadero. Entonces pongámonos a pensar en unicornios, y los unicornios son reales y existen de hecho solamente porque pensamos en ellos o los concebimos en nuestro pensamiento. Entonces esa discusión es ardua, es densa, pero ahí ustedes tienen referentes teóricos y conceptuales para ir comprendiéndolo. Frente a esta discusión, en el siglo XVIII va a llegar el rockstar de la filosofía, que es el señor que funda la doctrina del criticismo. El fundador del criticismo es el señor Immanuel Kant. Immanuel Kant llega con una suerte de síntesis a propósito de estas aparentes contradicciones que se dan entre el empirismo y el racionalismo. Para Immanuel Kant, y con justa razón, el origen del conocimiento se da en la experiencia de los sentidos. El principio de todo conocimiento tiene su origen en la experiencia empírica, sensible, que se tiene en la interacción o en la relación con el mundo y con las cosas del mundo. No obstante, para que ese conocimiento que se origina en la experiencia de los sentidos adquiera el carácter epistemológico, adquiera el carácter de ciencia, es necesario que se someta a una organización por parte del intelecto y la razón. Entonces el criticismo lo que postula, que es la quinta escuela filosófica que vamos a ver hoy, que es la quinta escuela epistemológica o doctrina epistemológica, lo que postula es que el origen del conocimiento
se da en la experiencia de los sentidos, pero que la organización de ese conocimiento necesaria se da en el campo del intelecto o en el campo de la razón. Finalizo con la frase de Kant, famosísima: sin sensibilidad ningún objeto sería dado y sin entendimiento ninguno sería pensado. Ahí se expresa el postulado kantiano a propósito de la teoría del conocimiento. La sensibilidad es la que nos permite tener la experiencia de los objetos. Gracias a la sensibilidad, a la experiencia de los sentidos, es que los objetos no son dados, se nos presentan. Pero es el entendimiento el que nos permite pensar los objetos. No basta con que el objeto se me presente. Es necesario que yo tenga la facultad de pensar el objeto. Eso sería todo. Muchísimas gracias.